Buenas tardes, buenos días hermanos, dependiendo a qué hora veas este video. Qué bueno estar con ustedes otra vez a través de este medio y poder compartir esta parte del libro de los Hechos. Hoy tenemos que trabajar sobre el libro de los Hechos, capítulo 11, los versos 19 hasta el final del capítulo, que es el 30. Así que tengamos esta lectura. Gracias por las personas que se han comunicado conmigo después del último video. Aún vieron al nieto, ¿verdad? Hay otro nieto también por ahí que vamos a poner otra foto, que fue que ya cumple un año muy pronto. El gran Asher Jeremías, hijo de Jonathan y Astrid Beth, mi cuarta hija. Allí les pongo una foto para que lo puedan mirar, para que no se quejen, ¿verdad? Vamos a leer entonces. Gracias por las personas que se han comunicado, gracias por los likes que le han dado. Espero que sigan disfrutando estos estudios. Como siempre les digo, aprovechen lo que es bueno, desechen lo que es malo. Lo que es malo es mío, lo que es bueno es del Señor. Así que tómenlo por ahí. He estado oyendo algunos comentarios de ustedes buenos, positivos. Otra vez, tienen alguna pregunta, háganla por WhatsApp, háganla personalmente, los que me ven en la iglesia. Lo que queremos es compartir la palabra, como está la palabra, y ahí que el Señor nos edifique, ¿verdad? Vamos a estar leyendo entonces en el libro de los Hechos, capítulo 11, los versos 19 hasta el final del capítulo, y ahí continuamos con esta clase. Oremos juntos. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más, gracias por la bendición de este medio, gracias por la forma en que podemos comunicarnos. Bendice este tiempo, que sea un tiempo donde tu Espíritu use tu palabra para compartir a nuestro corazón. Gracias porque eres tú quien edifica la casa, si no trabajamos en vano. Bendice a cada hermano, cada hermana que está presenciando este video. Allí donde está, Señor, edifícale en su corazón. Usa tu palabra para eso. Y no permitas que mis defectos como humano interrumpan el claro mensaje de tu palabra. Gracias por la iglesia Hope Chapel que nos apoya en este ministerio. Y gracias porque somos parte de una iglesia, Señor, que tú estás formando. Gracias por cada hermano y hermana que se comunica. Bendícele en su necesidad, tú la conoces. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, como les dije, vamos a estar leyendo entonces el libro de los Hechos, capítulo 11, los versos 19 al 20. Dice así la palabra del Señor. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía, donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie y predijo por el Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Después decidieron que cada uno de sus discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Todavía a esta altura del Hechos siguen llamando a Saulo, Saulo, ¿verdad? Interesante el punto ese. Bien, aquí vemos otro capítulo bien
que nos anima a seguir descubriendo la forma en que la iglesia se movió en aquel primer tiempo. Y por cierto, nos llama la atención que es un capítulo muy cercano, muy parecido, cuando estudiamos el capítulo 8, los versos 4 en adelante, de cómo que se da un nuevo comienzo, ¿verdad? Después de lo que había pasado con Felipe y Pedro, todo el ministerio que habían hecho, después de lo que había pasado con Esteban, hay como un nuevo comienzo en esta parte y Lucas nos los quiere dejar ver así, de esa manera, a través del libro de los Hechos. Nos recuerda que hay una dispersión provocada por la muerte de Esteban y esa era una realidad donde se esparcía, ya lo leímos, lo vimos la clase pasada, dentro del plan de Dios de cómo se iba a esparcir la semilla por todos aquellos lugares. Recuerden que la orden era desde Hechos 1:8 hasta lo último de la tierra. Y ahí seguía la iglesia caminando, esparciéndose, prácticamente huyendo de una persecución, pero a la vez sembrando una semilla del evangelio por donde ellos estaban pasando. Y ahora vemos otra vez en este pasaje ese famoso momento donde otro grupo de gentiles se convierte a Cristo, dice claramente la Biblia. Estaban viajando unos por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, compartiendo, dice claramente, solamente a los judíos, pero en la isla, en Chipre y en Cirene, algunos de los cristianos que iban compartiendo el evangelio, por decir así, se salieron del molde donde estaban caminando y empezaron a compartir el evangelio también con griegos, como dice claramente en el versículo 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Ahí vemos a este grupo de cristianos saliéndose del molde y empezaron a trabajar con este otro grupo, ahora claramente dice este grupo de griegos, ¿verdad? Este grupo de cristianos que lo estaba haciendo, no se conoce sus nombres, no se conoce su procedencia, de dónde venían estos cristianos. Aparentemente no eran del liderazgo, por decir así, de la iglesia. Sin embargo, llegaron a estas ciudades, empezaron a compartir de Cristo y el mensaje empezó a esparcirse rápidamente. Como dije, no se conoce su procedencia. Lo interesante es que llegaron a esta ciudad de Antioquía o Antioquia, realmente se nombra de las dos maneras, pero quiero recordarles que esta ciudad de Antioquia eran prácticamente 11 ciudades gobernadas por un señor de nombre Antioquio. Y este hombre parece que le gustaba mucho su nombre, así que todas las ciudades que él gobernaba les ponía el mismo nombre. Así que no había una ciudad llamada Antioquia, sino había 16 ciudades. Por cierto, queda en la zona en donde queda el país de Turquía actualmente, ¿verdad? Una ciudad de unos 300,000 habitantes, donde prácticamente había unos 22,000 a 60,000 judíos asentados en ella. Una ciudad de moral muy relajada. De hecho, existía un templo donde parte de la oración dentro de ese tiempo tenía que ver con la prostitución. Las sacerdotisas así lo practicaban, y una ciudad muy moderna de mucho comercio, donde llegaban a menudo muchas nuevas ideas. Pero era importante resaltar aquí también que dice que por primera vez se llamó a ese grupo de creyentes cristianos en este momento. Y por cierto, después siguió siendo un centro muy importante para la iglesia cristiana. Ahí en ese sitio llega otra vez este grupo de cristianos, no identificados por cierto, y causan este avivamiento entre gentiles. Inmediatamente, dice en el versículo 22, que esa noticia llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén. Recuerden que la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, la iglesia donde estaban los apóstoles. A ellos llegó la información que había cristianos haciendo esto con griegos ahora y estaban pasando ciertas cosas. Ahora, recuerden una cosa, ya les dije, no eran líderes reconocidos, y cuando esto pasa, lo primero que se puede decir, oye, pero estos líderes que no son reconocidos no tienen quizás las credenciales, ¿verdad? Como líderes de la iglesia, pero están haciendo estas cosas. Y es uno de los problemas cuando gente nueva hace estas cosas, no tiene las credenciales como para aceptar la obra
y la validez de la obra que están haciendo. Por eso la iglesia de Jerusalén vuelve a actuar, y lo va a hacer muchas veces después de esto, por cierto, ya lo hizo anteriormente, vuelve a actuar de una manera muy sabia, muy inteligente, cuando envía a un supervisor, a uno de ellos cristianos maduros, y ya sabemos quién es, de nombre Bernabé, y ya lo hemos conocido a este Bernabé en varias ocasiones, lo envía ya que estaban oyendo estas cosas, querían evaluarlas, querían saber qué estaba pasando, y lo envían a él para que conozca. Ahora recuerden que Bernabé, desde el capítulo 4, es un hombre que aparece hablándonos bien de él. El 4:36 dice así: José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. De ahí conocemos a este Bernabé actuando de una manera muy, muy cristiana, de una manera muy interesante. Este era un hombre judío de Chipre, como por cierto algunos de los que habían venido a compartir de Cristo allí en Antioquía también tenían la misma procedencia, y aparentemente era un hombre que conocía bien esa cultura, así que fue enviado como supervisor, como veedor de lo que estaba pasando, para que trajera informes a Jerusalén si realmente aquellas cosas estaban sucediendo y si se hacían de una manera adecuada. Algunos dicen que el mismo Bernabé hasta pudo ofrecerse de voluntario para esta tarea, ya que era un hombre que conocía esa zona geográfica, y también conocía la mentalidad de este tipo de personas que estaban haciendo ese trabajo. Y cuando él llega, claramente la reacción en el verso 23 dice: cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Interesante que Bernabé, al llegar y ver estas cosas, dice, se alegró él mismo y a la vez animó a otros, o los exhortó a permanecer fieles al Señor. Recuerden, la perseverancia en el Señor procede directamente de una estrecha relación con su amor, ese amor de Cristo Jesús, quien los amó y se entregó por ellos. Bernabé, al ver estas cosas, les llevó a eso, los dirigió hacia eso. Yo diría que vio cosas que faltaban, claro que sí. Vio equivocaciones, claro que sí, pero se enfocó en lo que a ellos le hacía falta, que era una permanencia fiel al Señor Jesús. Bernabé, entonces, se le reconoce como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, así lo enfatiza el versículo 23, con un carácter cristiano, un carácter íntegro, lo hemos visto en ocasiones anteriores, una doctrina sana y una calidad de vida cristiana también muy destacada. Por eso en el versículo 24, cuando él llega como ese supervisor, como animador de la gente, no hubo una interrupción de lo que estaba pasando, sino claramente en el versículo 24 dice: pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. El supervisor, el veedor, el animador Bernabé no detuvo la obra. Al contrario, animó a los hermanos a lo que veía que le hacía falta, a permanecer fieles, y continuó creciendo como estaba pasando. Y es una característica muy importante en la vida de los hombres que saben animar a los cristianos a seguir adelante. Por eso en ese 24 hace ese énfasis: prosiguió el crecimiento. Bernabé vio esas necesidades que había inmediatas. ¿Cuál era la necesidad inmediata? Si hay muchos cristianos nuevos, ¿qué se necesita inmediatamente? Alguien que edifique, alguien que pastoree a ese rebaño. Por eso Bernabé, al ver estas cosas, al ver esa necesidad, en el versículo 25 claramente se ve donde él busca ayuda. Hay que pastorear a este grupo. Es un grupo muy grande que está creciendo. Tiene muchas necesidades de aprender las bases del Evangelio. Busquemos ayuda. Inmediatamente Bernabé dice que se dirige a Tarso en busca del famoso Saulo, que él había ayudado tiempo antes a conocer a los sacerdotes, a los discípulos de Cristo allá en Jerusalén. Por eso va y lo buscó esa ayuda para suplir la necesidad que estaba. 26 dice: y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pues en Antioquía, donde los discípulos, fue en Antioquía donde se le llamó cristiano. Ahí vemos a Bernabé sin mucha
sin mucha dilación, yendo a buscar lo que él necesitaba. La gran solución había que buscar a Pablo, buscar a Saulo. Recuerden que desde de Antioquía hasta Tarso, donde Pablo estaba, prácticamente en ese tiempo le decían Saulo todavía, prácticamente hay unos 180 kilómetros de distancia, así que no le importó, y él mismo fue ir 180 kilómetros para ir, 180 kilómetros a regresar, pero necesitaba esa ayuda profunda, esa ayuda nueva de Pablo, que estaba ya ejerciendo el ministerio, y otra vez, el impacto fue tal, dice que se le llamó por primera vez cristianos, y un nombre que por cierto perdura hasta el día de hoy. Era un nombre por cierto que no se usaba mucho entre los discípulos. Se preferían llamar santos, discípulos, hermanos unos con otros. Después del siglo II es que los mismos cristianos empezaron a usar para ellos ese mismo nombre que le habían dado en Antioquía. Cristianos, ¿verdad? Otra cosa interesante es que a los judíos no les gustaba ese nombre. Recuerden, para los judíos, Cristo significa Mesías, y ellos, por supuesto, al no aceptar a Cristo como Mesías, no querían aceptar tampoco a los cristianos como seguidores de ese Mesías. Al final vemos una historia interesantísima del 27 al 30, que a través de una profecía de un tal llamado Ágabo, después hablaremos un poco más sobre el tema de la profecía, por cierto, hay una predicción de un acontecimiento futuro, y eso provoca una reacción de esa iglesia nueva de Antioquía hacia la iglesia madre o la iglesia antigua, que él estaba allá en Jerusalén. Eso habla muy bien de estos cristianos y de la convicción que habían tenido, donde ellos tenían un espíritu de servicio, y ese Jerusalén que envió el evangelio inicialmente, ahora recibe de aquella iglesia que había prácticamente fundado de ellos ese apoyo económico que tanto les hacía falta en ese momento, ya que había una situación de hambruna especial sobre ellos. Así que reciben esa bendición, por decir así, de esa iglesia hija de ellos. Y aquí lo que estamos viendo, como ya les dije, es que cómo sigue caminando ese desarrollo de la iglesia primitiva hasta aquello que Cristo llamó en el Hechos 1:8, vayan hasta los últimos de la tierra. Y vamos a ver algunas de estas claves que son interesantes sobre esta iglesia que sigue creciendo. Primero, el crecimiento se basa sobre grupos pioneros, quizás desconocidos, que iban compartiendo el evangelio por donde iban. No es que había un programa de desarrollo. Es que el cristiano de aquel momento, como dice el 19 y hasta el 21, donde iban compartiendo el evangelio sin detenerse, sin pensar en nada más, sino que iban caminando y el evangelio iba desarrollándose. La iglesia madre de Jerusalén, al recibir esa noticia, reacciona. Ya lo vimos cómo se hace y lo vamos a ver en un momento más. Bernabé actuó también de una manera muy clave al llegar y ver la necesidad prioritaria. Esta gente necesita un pastoreo. Enseguida busca ayuda, y luego al final hay esta reacción de la iglesia antigua, de la iglesia nueva a la iglesia madre, donde los ayuda. Por cierto, son modelos que nos ayudan mucho a conocer cómo podíamos nosotros también crecer en el día de hoy y qué necesidades tenemos como iglesia. Pero estos hombres y mujeres pioneros, como se les llaman algunas veces, y es sorprendente ver cómo Dios los usa. Ya no usando a los líderes de renombre, recuerden, habían quedado en Jerusalén, sino a gente muy común. Era el plan de Dios que estaba haciendo. Quizás buscamos muchos hoy en día hombres y mujeres de renombre. Dios usa lo que tiene en la mano. ¿De dónde venían? Casi ni lo sabemos, ¿verdad? Solo que eran cristianos comunes y corrientes haciendo una gran obra del evangelio, y el evangelio así crecía. Y esto sucedió así en muchas ocasiones, de acuerdo en todo el libro de los Hechos. No se necesitaba de hombres con gran nombre para llevar el evangelio adelante. Sí se necesitaban hombres como Bernabé, como el que va a supervisar y animar. Muy clave lo que Lucas nos presenta aquí, las cualidades de Bernabé como un gran animador, no como un apagafuego ni como un desanimador, al contrario, como un animador. Recuerden que desde el capítulo 4, verso 36, se le conoce a Bernabé como hijo de consolación. Y lo vemos haciendo de esa obra en la iglesia de muchas maneras, no solamente animando la iglesia, pero también nos da rasgos o ideas de ese carácter, de ese tipo de persona que va y anima eficazmente a las personas.
Él se alegró al ver lo que pasaba, vio las evidencias de Dios. Ahí lo vimos claramente en el verso 25. Lo leo para ustedes, el anterior. Vio el 23, porque cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia del Señor, se alegró y animó a todos a hacerse fieles, ¿verdad? Bernabé descubrió que había evidencia clara de que Dios estaba actuando. Como ya les dije, había debilidades en Antioquía, claro que las había. Había excesos, claro que los había. Quizás había hasta equivocaciones, claro que las había. Por supuesto que sí, pero para eso vino Bernabé, no a apagar el ánimo, sino a darles más ánimo. Él aceptó, vio lo que había, tomó lo positivo, se alegró con ellos y se puso a trabajar diligentemente, como un animador bíblico, por decirlo así. Alegrarse de lo bueno y concentrarse en lo que hace falta para desarrollarlas. Por eso Bernabé tuvo ese éxito, no concentrándose en las equivocaciones, en los errores, en lo que faltaba, concentrándose en la necesidad que había, pastorear a este grupo nuevo de cristianos. Por eso anima a los creyentes a permanecer fieles, que es lo que él podía hacer. Los animó y se alegró con ellos, no era suficiente, pero los aceptó y los exhortó a permanecer fieles en el Señor. Bernabé enseñó la importancia de ser fieles. Y esa era la gran realidad. Vivía en una ciudad muy cosmopolita, con muchas necesidades, con muchos cambios, pero Bernabé se enfocó en ser fieles. Y Lucas nos da esos rasgos del carácter de este hombre como animador. Una buena persona, con un carácter cristiano, una vida piadosa, como hemos estudiado, y estimula a otros a hacer lo mismo. Recuerden, no podemos reproducir lo que no somos. Duele, pero es la verdad. No podemos reproducir lo que no somos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo describe también como un hombre lleno de fe. Y es su fuente divina de lo que puede seguir haciendo. Y aún en el versículo 4, lo pueden buscar en sus Biblias, capítulo 4 de Hechos, versos 36 y 37, vemos como aún vende una propiedad y lo da a los discípulos. Esa fe que tenía lo apoyó también, lo vimos en el capítulo 9 de Hechos, cuando él fue a buscar a Saulo recién convertido, cuando prácticamente todo el mundo le tenía miedo porque no creía su conversión. Fue a buscarlo, a traerlo y presentarlo a los discípulos de Cristo en esa época. Vio el potencial de estos cristianos en Antioquía, vio lo que Dios estaba haciendo, los animó a seguir y él se metió con ellos a suplir aquella gran necesidad. Interesante que Bernabé no es el tipo de persona que quiere la gloria para él. Ve que se necesita colaboradores, ve que él no puede con toda la carga y enseguida va a buscar un ayudador, buscar uno que los apoye, porque la tarea era grande. Necesitaba entonces gente especializada. Recuerden, y en Saulo encontró esas personas, ¿verdad? No quería cogerlo todo para él, por decirlo así. Bernabé pidió ayuda. Yo diría que en cierta manera no le importó perder el protagonismo que había tenido Bernabé en todo esto. Buscó a Saulo, lo trajo a donde hacía falta. Recuerden, Pablo era un hombre muy educado en las Escrituras y ahora con ese cambio podía predicar y enseñar desde las Escrituras antiguas el nuevo evangelio que ahora estaban escuchando y llevando adelante. Si había alguien que lo podía hacer mejor que él y apoyarle, no importa. Había que caminar 360 kilómetros en ida y vuelta para poder buscar esa ayuda. Y ahora aparece al final ese don de profecía a través de Gabo. Algunos dicen, ¿es válido para hoy la profecía? Vamos a hablar en un momento y a poner algunas pautas sencillas. Pero yo sí creo personalmente que Dios usa hoy cualquier manera para comunicar su mensaje. Por supuesto, lo primero que usa Dios para comunicar su mensaje es su palabra misma. Y una cosa interesante, jamás Dios va a contradecir su palabra. Si hay algo que contradice su palabra, no es de él. Su palabra es clara y es completa. Ahora vemos aquí a estos cristianos de a pie y es el valor que ellos muestran para predicar el evangelio. Y nos recuerda precisamente lo que es el reino de Dios. No es un reino de famosos.
No es un reino de importantes. El único famoso, el único importante es Cristo mismo. Por eso nos da la tarea más significativa en el reino, que es llevar su mensaje a las personas que no la conocen. Y eso lo hace a través de testigos. Desconocidos, sí es cierto. Ya no se llaman Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. Ahora son cristianos que ni se les sabe el nombre, pero cristianos que están obedeciendo al Señor donde están, sin traer mucha atención sobre ellos, sobre su nombre. No van a aparecer en periódicos ni en televisión, no van a dar conferencias. La tarea de ellos era ser fiel al Señor donde Él los estaba llevando. Fiel al Señor donde Él los estaba llevando. Nuestro propósito en el Señor no es ser famosos, hermano. Nuestro propósito en el Señor debe ser fiel. Nos debe motivar aquellas famosas palabras cuando el Señor dice, ven buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios está interesado en nuestra fidelidad. Cuando somos fieles, Él puede seguir haciendo una obra extraordinaria en y a través de nosotros. Es la fidelidad de estos hombres lo que Dios premia. Es la fidelidad de estos hombres que Bernabé ve. Es la fidelidad de estos hombres y mujeres que Bernabé encuentra como positiva, como evidencia de la gracia de Dios, y eso lo lleva a hacer esa obra tan tremenda que por más de un año, dice, se quedó con el apóstol Pablo, Saulo en aquel caso, para ayudarle y hacer el pastoreo, por decir así, y el crecimiento de estas personas. Ya hablamos de que era un hombre bondadoso, no cambia sus principios para lograr sus metas. Él mantiene una fidelidad a la palabra. No tiene motivos escondidos. Su deseo es servir al Señor a través del servicio a este grupo de personas donde ve la necesidad. Basa todas sus decisiones, no en su comodidad, lo basa en sus principios. No en la opinión de otros, lo basa en sus principios. Conoce lo que está pasando y, por supuesto, no miente para su beneficio. Sabe que hay necesidades, busca la necesidad, cómo ser cubierta. No se mueve a codazos, por decir así, para defender o empujar a otros para sobresalir de él. Si tiene que traer a un Saulo que es más sabio que él en la Escritura, lo va a traer, pero tiene que servir a esta gente. No viven para ellos mismos. No utilizan a otros. Quizás asumen sus errores cuando los cometen. No culpan a otros. Esta es la característica de este hombre que Dios usa para impulsar la iglesia adelante en lo que está haciendo. Quizás no tanto basa su éxito en los resultados, sino en permanecer obedientes al Señor. Son cosas que debemos ver nosotros para que nos ayuden también a ser las personas que Dios puede usar. En otras palabras, yo podría decir que no son hombres y mujeres que construyen imperios. Están construyendo el reino de Dios. Muy claro como esto, ¿verdad? Son íntegros en su carácter. Honran el nombre de Cristo. Son guiados por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres de fe. Así lo describen a Felipe. Ejemplos en todas las cosas, especialmente en sus propios hogares. Le cree a Dios. Y lo que él hará, y esa obra, no es una obra de él, de Bernabé, es una obra de Dios. Y con ese ejemplo, por supuesto, enseña a otros, como dice aquí, a ser fiel o a permanecer con Cristo Jesús. Cuando leemos allá los consejos de Pablo a Timoteo en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, verso 27, cuando está hablando de las características, 1 Timoteo 3:27, cuando está hablando de las características del obispo, una cosa interesante, déjenme leerla. 1 Timoteo 3:27. Como que no llega tan lejos, ¿verdad? Como que es segunda, vamos a ver. Discúlpenme este lapso aquí. Tampoco lo encuentro ahí. Pero cuando está hablando, déjenme ver si es 17, disculpen. Está hablando de los maestros que dicen que sean aptos para enseñar. Dice aptos para enseñar. Es requisito, la madurez de un cristiano. Es requisito. Yo después le busco la cita, hermano. No estoy tratando de hacer un énfasis. Son requisitos de la madurez, aptos para enseñar. La actitud de enseñanza es muy importante en los líderes que quieren enseñar a otros. Recuerden, podemos hacer muchas cosas y muy buenas,
pero sin la dirección del Espíritu Santo son vacías. Podemos dirigir un programa, podemos dirigir una reunión, podemos hacer un gran trabajo, pero si no es Dios quien lo hace, se va a perder. Si queremos producir en otros, debemos ser nosotros primero antes de producir. Si queremos hablar de la oración, debemos ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de Biblia, hombres y mujeres de fe, que puedan apoyar a otros, si es cierto, aún a ser mejores. Por eso Bernabé buscó a uno mejor que él aún, que era Saulo, para que le ayudara. Los animadores bíblicos no son protagonistas, son catalizadores que mueven a otros a hacer la obra. Otra vez, no se molestan por el éxito de otros, los animan a tener el éxito. Es lo que Dios está buscando. Por eso usa a Bernabé en este trabajo en Antioquía. Lo usa porque es un hombre que puede dar de lo mucho que ha recibido de Dios la enseñanza que quiere dar. Otra vez pasa aquí la cosa de la profecía. Hay un mensaje profético, pero ese mensaje profético, ya dije, no contradice la palabra de Dios. Y esto es definitivo. No hay tal cosa como un mensaje profético que contradiga la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, Jesucristo viene el año 15 de septiembre a las 10 de la mañana, la palabra de Dios no lo enseña eso. Dice que nadie lo sabe. Así que sencillamente es falsa la profecía. Que Dios puede hablar por su palabra, por supuesto que la hace. Dios puede hablar por su espíritu, por supuesto que lo hace. Que Dios es soberano, por supuesto que es soberano. Por eso hace como Él quiere. Pero nunca en contradicción con lo que su palabra nos enseña. Y eso es básico si ustedes quieren hablar de profecía en el día de hoy. Nunca ninguna profecía puede contradecir la palabra de Dios. Ahora vemos a estos hombres y mujeres viniendo, predicando en Antioquía, desarrollan este evento y ahora es la iglesia de Antioquía que devuelve, por decir así, la misión a Jerusalén, ahí al final. Cuando después de esta profecía se dan cuenta que necesitan ayuda y apoyo económico, donde ellos ahora responden a esa necesidad. La iglesia nueva, ahora apoyando. Si recibieron de ellos el evangelio de Jerusalén, ahora Jerusalén va a recibir de ellos el apoyo de amor, el apoyo económico. Y esto es lo que llamamos nosotros la colaboración misionera. Recordemos, hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y una mano puede apoyar la otra mano. La iglesia de Jerusalén envió los misioneros. Ahora los misioneros, la nueva iglesia fundada por los misioneros, apoya la iglesia de Jerusalén aún económicamente. Porque así lo vemos. Así trabaja en el reino de Dios. Es el Rey Jesús el que trabaja. Al Rey le preocupa su reino. Y debemos contribuir a ese reino, no a formar un imperio personal. Recuerden, todos nos necesitamos uno a otro. No solamente hablando de dinero, hablando de oración, hablando de apoyo, hablando de ánimo, como lo hizo Bernabé con esta gente. La iglesia de Jerusalén no fue que envió dinero a Antioquía primero, pero envió un animador, y muy bueno, como ya lo vimos. Y este animador los apoyó, los animó, oró con ellos, buscó su ayuda, buscó ese apoyo donde todos unos con otros podemos apoyarlos para el crecimiento del reino de Dios. Recordemos estas cosas, hermanos, que son importantes. Al ver a un hombre como Bernabé trabajando decididamente, lo enviaron a supervisar, sí, vino, descubrió lo bueno y animó a seguirlo haciendo. Y luego aún esa ayuda que él hizo, retribuyó a aquella iglesia de Jerusalén que le había mandado. Qué interesante ver que Dios va uniendo las cosas en su reino. Y debemos, por decir así, descansar nosotros en ello. No hacemos nosotros la obra es del Señor. Y Él va a guiarnos a desarrollar por donde vamos caminando si somos fieles como Bernabé enseñó a esta gente. Ser fieles al Señor es la clave. Que seamos importantes, que no seamos importantes, que tengamos público, no lo tengamos, es la fidelidad de Dios la que buscamos. Al fin y al cabo, repito, solamente cuando encontramos ese camino de Dios,
la fidelidad a Dios, que podemos mantenernos firmes en un camino. Si salimos en los periódicos, qué bueno, pero si no salimos, Dios nos conoce nuestra obra, por grande o pequeña, y Él premiará en público lo que hagamos en secreto. Dios les bendiga, hermanos, gracias por este tiempo. Sigamos adelante, ya la semana que viene comenzamos el capítulo 12, donde hay más cosas interesantes que ver de lo que Dios está haciendo a través de estos hombres y mujeres entregados a Él. Gracias por su tiempo, Dios les bendiga y que el Señor siempre esté con nosotros. Oremos. Padre, gracias por la bendición de conocerte a ti, el dueño de la obra. Y nos los has encomendado, pero sigue siendo tuya. Tú la vas a llevar adelante. Permítenos a nosotros, como hijos tuyos, ser partícipes de esa gran obra que estás llevando a cabo, plantar el reino de Dios en este tiempo. La cosecha es tuya, la siembra es tuya, el crecimiento es tuyo. Permítenos ser hombres y mujeres fieles a esa obra tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.